empezar primero presentando a Valeria y darle las gracias de que esté aquí para iniciar este espacio. Valeria Ferreira es psicóloga sanitaria, psicoanalista y tiene larga experiencia en violencia de género. Y también se dedica desde hace mucho tiempo a supervisar a diferentes equipos, a diferentes dispositivos institucionals. No? Vale, presenta tu si vols a l'Alicia i després jo dic alguna més. Vale, ¿no? ok. Alicia Valdés estudió Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid y es máster en Filosofía Política por la Universidad Pompeu Fabra y doctora en Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente es profesora asociada en la UB y técnica de investigación en el proyecto Segre Buni. ¿Es así? ¿O Segre? Sí, vale. Que intenta visibilizar y dimensionar las violencias sexuales y de género en las universidades. Dentro de su trabajo como investigadora, sus líneas de investigación son el análisis de discurso, el deseo, la teoría feminista y el psicoanálisis lacaniano. En su tesis doctoral, Alicia Valdés analiza la obra de Lacan y sus interpretaciones políticas desde la epistemología y la metodología feminista, con la finalidad de crear un marco teórico en el que poder hablar de política interseccional y teoría psicoanalítica, interpretando lo real como femenino y como espacio de dislocación. Próximamente va a publicar un libro que está basado en su tesis doctoral y se llama Hacia un feminismo lacaniano de izquierdas, teoría psicoanalítica y política interseccional. Y os vamos a dejar el link del mismo en el chat por si a alguien le interesaría pedirlo con antelación. La idea de hacer este espacio, que surge de Esther y por parte mía, por una preocupación esencialmente ligada al hecho de esto de pensar si es posible funcionar como humanos y también en la práctica analítica sin estar demasiado atrapados en un pensamiento binario, ¿no? Para esto seguramente pasaremos por las fórmulas de la sexuación de Lacan, por la clínica nodal un poco, pero la pregunta que nos hacemos, o una de ellas, ¿es posible funcionar suficientemente separado de un pensamiento binario? Es lo que nos queremos plantear y queremos aprovechar para hacer un poco de crítica también a lo que es la teoría analítica, pero sobre todo desde el respeto. Consideramos que el respeto más profundo a la teoría analítica consiste en hacer crítica, en ponerla a prueba, ¿no? En poner a prueba nuestra práctica a través de nuestros casos y poner a prueba la teoría. Y esa es la idea que tenemos de estos espacios. Y ahora yo aún no me atrevería, lo hemos nominado como taller, pero yo creo que esto tiene más pinta de seminario que otra cosa. Pero ya veremos, porque taller, seminario, laboratorio, ya veremos en qué se convierte esto. También depende de lo que suceda en estas sesiones, ¿no? Pero pensamos que tiene más un espíritu de seminario, ¿no? Sí, lo compartimos. Vale, pues entonces la sesión de hoy se titula Deseo, amor, goce, placer y muerte. Los excesos y dificultades en Occidente. Así que adelante, Alicia, por favor. Hola. Bueno, primero agradeceros a todos los que estáis aquí y especialmente a Esther y a Frank por montar el espacio, bueno, un espacio de encuentro transdisciplinar, o que yo entiendo transdisciplinar y que también entiendo que es muy necesario para el aprendizaje colectivo y sobre todo para el enriquecimiento, ¿no?, de las disciplinas y también de los conocimientos. Para mí es un placer y un honor compartir mesa, aunque hoy no sea una mesa física, con Valeria, porque creo que, bueno, en el sentido de la diversidad epistémica y disciplinar, me gustaría recalcar que mi perfil es muy diferente al de Valeria, ¿no?, como ya ha introducido de alguna manera Esther. Yo el texto en el que me voy a basar hoy no es un texto ortodoxo para nada, sino que yo creo que es una especie de juego dialéctico y de juego narrativo que busca ver de qué manera la filosofía política y también el pensamiento feminista pueden realizar una mediación discursiva de la teoría lacaniana, en este sentido con un objetivo de alguna manera subvertir, ¿no?, la lógica imperante en el deseo occidental. Entonces, bueno, por ello y con este objetivo que quizás supera un poco lo que me había propuesto en un primer momento, pues creo que es necesario contextualizar mi intervención y también explicar un poco la posición teórica desde la que parto, ¿no?
En un primer momento, hace ya bastantes meses, cuando Esther entró en contacto conmigo y se me invitó a hablar de estos términos que yo creo que están tan entrelazados, pensé en cuál podría ser la relación que se estableciera entre los mismos, ¿no? Personalmente, de manera clara, a mí me abordaron dos cuestiones desde un principio. Por un lado, era la cuestión del BDSM como práctica que podría aglutinar todos estos elementos, y por otro lado, la segunda cuestión que me abordaba es si la relación, o sea, si la articulación de una relación entre el sujeto y estos conceptos podría entenderse como una relación condicionada por la diferencia sexual, ¿no? Es decir, hablamos igual de estos conceptos si los articulamos desde la posición femenina y desde la posición masculina. Y en este sentido, entendiendo bueno, que la audiencia de hoy pues, será mayores conocimientos desde el psicoanálisis que los míos en torno a estos conceptos, he preferido situarme en una posición más literaria, más feminista y más política. Por eso creo que, bueno, que es relevante y necesario hacer algunos comentarios sobre la posición teórica desde la que parto, y aquí tiene mucho que ver, ¿no?, el libro que ha mencionado Esther, que en realidad es un poco el marco teórico desde el que yo me sitúo. En este libro que sale en marzo, realiza un análisis exhaustivo de la emergencia del sujeto en el registro de lo simbólico a través de una apropiación feminista, discursiva y política de la carta. Esta apropiación tiene como objetivo demostrar e ilustrar cómo el proceso de emergencia del sujeto por el cual se inscribe la falta y por lo tanto también el deseo es diferente según la posición sexuada que posea un sujeto frente al simbólico. Aquí ya aviso que yo he estudiado siempre desde las corrientes anglosajonas, entonces tendré problemas con algunos de los conceptos en cuanto a la traducción, ¿vale? Entonces es probable que diga de repente posición sexual y no sexuada. Entonces, bueno, ya lo dejo ahí. En este sentido, cuando hablo de diferencia sexual, no hago referencia a las posiciones hombre o mujer, sino a las posiciones sexuadas femenina y masculina. Desde mi punto de vista o desde mi trabajo, esta diferencia sexual supone dos estatus ontológicos diferentes. Por un lado, la existencia como estatus ontológico del sujeto que habita lo simbólico y que puede entrar en procesos de identificación por su parecido al sujeto androcéntrico que yo defiendo, que emerge de la imposición del discurso del amo. Este sería el estatus ontológico de la posición sexuada masculina, y la existencia, y esto es completamente heideggeriano, como el estatus ontológico de aquel que habita por fuera de lo simbólico, ¿no? Esto sería el estatus ontológico de la posición sexuada femenina. En ese sentido, y aludiendo al deseo, podríamos decir que el sujeto que existe desde fuera y el sujeto que existe desde dentro suponen diferentes faltas. Si, como dice Roger Horrocks, el deseo fluye desde la pérdida, y como dice Yanis Stavrakakis, el deseo es un subproducto junto con la falta que surge de la imposición de un rechazo para poder entrar en el simbólico, entiendo que hemos de analizar también el deseo en clave a esta diferencia sexual. Para analizar estas posiciones sexuadas, yo entiendo que es imprescindible analizar el simbólico, ¿no?, frente al que estas posiciones surgen. Y esto se debe de hacer identificando la característica principal del simbólico al que hacemos referencia. Y es aquí quizás donde se vea más la mediación discursiva político-feminista de mi trabajo. Aquí sigo el trabajo de Teresa Brennan, quien afirma en su libro Between Feminism and Psychoanalysis que el simbólico es un registro patriarcal marcado por el carácter de enraizamiento de la figura del padre y del falo. En este segundo elemento, en el falo, Brennan localiza una problemática mayor. Y aunque desde la corriente lacaniana afirmemos que el falo y el pene no son la misma cosa, no podemos negar que la elección del falo como, y aquí cito a Brennan, elemento que marca la falta y la diferencia, cierro cita, tiene grandes connotaciones en cuanto a la diferencia sexual, ¿no? La centralidad del falo también puede ser observada en la idea del falogocentrismo como se puede analizar en las lecturas de Lency Sox, ¿no? Y bueno, este simbólico fálico también condiciona la concepción del acto sexual, produciendo que éste se entienda como heterosexual y sobre todo como falocéntrico. Además, este falocentrismo heterosexual se impone también a la hora de dar forma al deseo, imponiendo la heteronorma, pero también el sistema monógamo. Podríamos hablar de cómo los estatus ontológicos introducidos anteriormente podrían pensarse entonces en clave de deseo normativo, aquel que es heteronormal y monógamo, y el deseo disidente como aquel que no se acopla a la heteronorma ni a la monogamia. Es decir, desde la perspectiva político-feminista que hoy os traigo, podríamos decir que el deseo como constructo social, como resultado de la interacción del sujeto en el simbólico, se encuentra condicionado por nociones heterosexuales y monógamas, mientras el goce o la jouissance
ha de ser rechazado por el sujeto al entrar en lo simbólico correspondería a un deseo que no está sancionado socialmente, un deseo que ha de ser rechazado y por lo tanto se entiende como disidente. Aquí yo entiendo entonces también el falocentrismo de la misma manera o de la manera en la que Michel Foucault explica en su historia de la sexualidad, ¿no? Es decir, como la centralidad de la penetración fálica y de la eyaculación masculina. Este falocentrismo se analiza en torno a 3 elementos clave en la obra de Foucault, que serían violencia, gasto y muerte, ¿no? Siguiendo la estela de la antigua Grecia. Y aquí abro cita de Foucault: la identificación del acto sexual con la forma viril del semen arrojado lo asocia con la violencia, con la extenuación y con la muerte. Cierro cita. Podemos observar que la relación de la sexualidad se entiende desde una situación límite, ¿no? Casi podríamos entenderla como, bueno, como una especie de acantilado desde el que nos aproximamos a la muerte desde el placer. Esta centralidad de la vida y del falo es observable también en la diferenciación aristotélica entre materia y forma, en la cual la vida procede del semen, que se entiende que es la forma, y esta actúa sobre algo muerto, que está representado por un útero, que es la materia, y se condiciona así la concepción del elemento femenino como algo inerte, muerto, inactivo, pasivo, que ha de ser activado por un principio de vida masculino, volviendo así de nuevo a esos pares dicotómicos jerarquizantes de los que ya nos habla Hélène Cixous al analizar el falogocentrismo. En este sentido, y teniendo en cuenta que hoy también nos estamos asomando un poco a lo que serían los límites occidentales, Foucault hace referencia a cómo la cultura china antigua, aunque muestra interés y centralidad en los temas de gasto, violencia y muerte, lo cierto es que se aborda desde un lugar muy diferente a la preocupación que vemos en la Grecia antigua, ¿no? Y vuelvo a citar a Foucault: el temor ante la violencia del acto y el miedo a la pérdida del semen atraen procedimientos de retención voluntaria. El enfrentamiento con el otro sexo se percibe como una forma de entrar en contacto con el principio vital que éste contiene y absorber, de interiorizarse para poder beneficiarse de él, de manera que una actividad sexual bien llevada no solo excluye todo peligro, sino que puede tener el efecto de un refuerzo de existencia y de un proceso de rejuvenecimiento. Cierro cita. De esta manera podríamos indicar, ¿no?, que Foucault destaca, lo que Foucault destaca de la cultura china antigua es precisamente la creación de un arte de lo erótico que permite el acercamiento hacia la relación sexual desde una perspectiva no destructiva en los mismos términos que se presentan en la Grecia clásica. Es desde este contexto, desde este posicionamiento teórico que he intentado describir hasta aquí, que me gustaría hablar a la hora de arrojar luz sobre cómo los conceptos que nos han traído hasta aquí hoy nos pueden articular, o sea, nos pueden ayudar a articular una crítica feminista sobre la sexualidad y los límites que impone Occidente precisamente a esa sexualidad. Para ello me gustaría plantear una serie de cuestiones que querría, en los límites, bueno, o sea, en la medida de lo posible, contestar hoy, ¿no? ¿Deberíamos apostar por una concepción de la sexualidad que elimine las dimensiones de la violencia, de la muerte y del goce prohibido para poder hablar de una sexualidad que no implica un peligro? ¿Podemos hablar de la sexualidad precisamente desde estas coordenadas y entenderla como un refuerzo de la existencia y un proceso de rejuvenecimiento, o quizás, y esto os lo lanzo a vosotras, como sanación analítica? ¿Podemos generar un arte de lo erótico disidente? ¿Podemos aceptar ese deseo prohibido? Para intentar esbozar algunas de estas cuestiones, creo que es necesario esbozar algunos apuntes sobre la aparición del deseo y de la falta, y aquí tampoco me voy a detener demasiado. Pero bueno, tras los procesos de identificación alienantes en los registros imaginario y simbólico, bueno, pues aparece un proceso de separación entre el sujeto y el agente. Y entonces, bueno, este proceso de separación se produce una vez el sujeto se da cuenta de que el otro también tiene una falta. Y es esta falta en el otro lo que lleva al sujeto a apelar al fantasma. El fantasma, según Yanis Stavrakakis, es una construcción que estimula, que provoca el deseo exactamente porque promete cubrir la carencia del otro, la carencia creada por la pérdida del goce. Sin embargo, como afirman autoras feministas como Anna Kaplan, a la hora de analizar el proceso, bueno, como analizan en el proceso edípico en la obra de Lacan, y aquí abro cita, para Lacan, la mujer no puede entrar en el mundo de lo simbólico del lenguaje, porque ese preciso momento de la adquisición del lenguaje aprende que le falta el fal. Su relación con el lenguaje es negativa, es una falta. Cierro cita. Desde mi punto de vista, esta relación negativa con el lenguaje dificulta la capacidad del sujeto de la posición sexuada femenina para poder articular el deseo en palabras. Esta obsesión con respecto a la capacidad o incapacidad del sujeto femenino de poner el deseo en palabras es muy palpable en obras literarias como Hermione, de Hilda Doolittle, quien fue también paciente de Freud, Todo lo que no te pude decir, de Cristina Peri Rossi, la obra intimista de Annie Ernaux,
entre las que podemos destacar Pura pasión o Perderse, y de una manera diferente en obras más contemporáneas o de autoras más jóvenes, como Isla de Excepción, que es la primera novela de la joven escritora chilena Paulina Flores, y también en la obra de Luna Miguel, como en su novela Caliente o en la obra de teatro Ternura y Derrota. Esta incapacidad de verbalizar también puede generar un estado de angustia, como también analiza desde otra, bueno, digamos desde una posición mucho más filosófica, Maurice Blanchot en su obra de la angustia en lenguaje. Sin embargo, la imposibilidad de articular un deseo en el registro del simbólico, un deseo capaz de ponerse en palabras, nos indica la cercanía, o yo defiendo que indica la cercanía del sujeto femenino al registro de lo real, aquel donde habita lo que no se puede poner en palabras y, como he afirmado en otros trabajos, es el espacio, o se puede entender como el espacio de habitancia, de la jouissance y de la dislocación política. Esta existencia desde fuera del lenguaje es lo que permite al sujeto de la posición sexuada femenina el articularse en torno al goce, porque si, como dice Lacan, abro cita, el goce está interdito para quien habla como tal, cierro cita, el sujeto que no habita el lenguaje puede acercarse al mismo. Es decir, de alguna manera el sujeto que existe se articula en torno al goce, mientras que el sujeto que habita lo simbólico pues, se articula en torno al deseo o puede articular deseos. Teóricamente, los deseos satisfechos en lo simbólico nos producen placer y lo que el sujeto puede obtener a través del goce es el dolor. Pero, y aquí es las cuestiones que yo me planteo en torno a estos estatus ontológicos que yo os presento. ¿Qué pasa con el sujeto que no habita el lenguaje como tal? ¿Qué pasa con el sujeto de la existencia? ¿Está destinada la posición sexual femenina al dolor que tiene que emanar del goce? ¿Estamos obligadas a rechazar el placer? Y retomando una de las cuestiones anteriores, ¿podemos generar un arte de lo erótico que permita el acercamiento entonces al placer femenino, a lo femenino del placer? Si volvemos a la relación que planteaba entre sujeto y placer, bueno, pues yo entiendo que surgen tres personajes principales en torno al placer. Y aquí utilizo la nosología lacaniana y también la división de estatus ontológicos que os presentaba. Y observo tres tipos de sujeto. Por un lado, el sujeto con existencia desde dentro, que sería el sujeto deseante, es el sujeto que rechaza el goce, ve la falta en el otro y articula el deseo en torno a la obviedad a través de la estructura del fantasma, y es un sujeto que posee el goce fálico, ¿no? Como esa descarga controlada por la represión que supone un alivio relativo e incompleto del síntoma. En cuanto a la existencia, esta existencia desde fuera, yo encuentro dos sujetos diferentes. Por un lado, uno ansioso y por otro, uno histérico. El ansioso se encuentra marcado por la ansiedad que provoca la lucha por la aceptación del otro, ¿no? Mediante una sumisión continua. El tipo de goce que veríamos aquí sería el plus de goce, ese que permanece retenido por la represión y que incrementa de manera constante, y estimulando también la erogeneidad. En este caso, en cuanto al síntoma, pues no se experimenta el alivio, no hay satisfacción para el inconsciente. Pero por otro lado, el sujeto histérico asume el rechazo, o sea, la falta de aceptación provoca el rechazo del otro y el sujeto histérico toma la decisión de abrazar el goce como el elemento central de su existencia. Al igual que el sujeto ansioso, la histérica no es reconocida por el otro, pero sin embargo la histérica lo que hace es, siente que el padre le obliga a rechazar el goce para poder monopolizarlo él y decide ir contra él abrazando el goce. En términos de goce lacaniano, pues aquí tendríamos el goce del otro o la descarga total. Sin embargo, soy consciente de que esta descarga total ha sido trabajada siempre como una situación hipotética, ideal y teórica, rechazándose así que tenga lugar en la realidad. De hecho, el goce se entiende como algo contrario al placer, que solo puede generar dolor. Como dice Hernando Bernal, el goce se opone al placer a la vez que el placer pone un límite al goce. Recordemos que el síntoma supone dolor y padecer al yo, mientras que también supone alivio y goce de una satisfacción para el inconsciente. Es decir, vemos dos posibles resultados del deseo, el placer y el dolor. Es por ello que Lacan distingue también entre placer y goce. Como afirma Bernal, y cito, el goce es lo que se encuentra en el más allá del principio de placer. Es decir, que se trata de algo que excede los límites del placer. Ir más allá del principio de placer es un movimiento ligado a la búsqueda del goce perdido, lo cual será la causa del sufrimiento del sujeto. Cierro cita. De esta manera, yo entiendo que siempre acabamos en este callejón sin salida que supone el dolor del goce femenino. Sin embargo,
existe una alternativa la cual pasa precisamente por la centralización, o es lo que yo entiendo, del cuerpo en el síntoma y en el goce. Como nos recuerda Lacan, Abrocita, el goce solo se aprende, solo se concibe en tanto cuerpo. Sea como fuere que goce, bien o mal, solo a un cuerpo le es propio gozar o no gozar. Al menos esa es la definición que vamos a dar del goce. Cierro cita. Más allá, Vicente Mira afirma que, abro cita, ese elemento que llamamos goce es una perturbación del cuerpo. No hay, hablando con propiedad, armonía de goce en el cuerpo. No hay posibilidad de armonizar a un sujeto con su goce. Cierro cita. Es decir, si la relación de la histérica con el goce es de totalidad, la relación de la histérica con el cuerpo puede leerse también a través de una relación específica. De esta manera, yo entiendo que en el caso de la histérica nos encontramos ante un sujeto que puede aceptar ver su cuerpo atravesado por el síntoma y disfrutar del mismo, convirtiendo partes y sensaciones de su cuerpo en objetos A. De esta manera, inspirándonos en Vicente Mira y en su idea del vestir el goce, yo no hablaría tanto de un vestir el goce, sino de una corporización de este. Sin embargo, bueno, y él dice, la idea de vestir el goce de Vicente Mira es: vestir el goce es intentar capturar, limitar algo del goce del cuerpo y hacerlo aprehensible, y por otro lado intentar poner el goce fuera del cuerpo. Sin embargo, si hablamos de corporeizar el goce, yo creo que nos referimos a la capacidad de convertir el dolor a través del cuerpo en un objeto A, una idea que también está presente en el trabajo de Juan David Nasi. En este sentido, para que el dolor sea considerado de esta manera, como un objeto A, hace falta que cumpla la condición imaginaria de ser una forma prominente y las condiciones simbólicas de la hendidura orificial palpitante, la doble demanda y la ruptura a través de la palabra. En este sentido, creo que el dolor puede entenderse entonces como un objeto A que nos permite de alguna manera gozar del síntoma y la satisfacción de la pulsión del síntoma a través del cuerpo. Podemos observar aquí una especie de paralelismo con el concepto de reacción terapéutica negativa y de masoquismo primordial en el trabajo de Freud. Conceptos que Bernal define como la situación en la que el síntoma, que le hace mal al sujeto y por lo tanto es contrario a su deseo, insiste. El sujeto se ha aferrado a él por un placer, un extraño placer desconocido para el mismo sujeto. Cierro cita. Sin embargo, entendiendo que la relación sexual fuera de la heteronorma monógama del simbólico europeo, podríamos expandir quizás la visión sobre el placer sexual y entender este deseo disidente como válido, como la manera que tiene el sujeto de la posición sexuada femenina de explorar su placer más allá del simbólico impuesto, de las normas impuestas y a través de su cuerpo. Si el dolor de la histérica se puede convertir en un objeto A, podemos hablar de que el síntoma como dolor y como alivio pueden fundirse hasta dar forma a esa jouissance o goce completo. Sin embargo, para ello haría falta la condición sine qua non de la doble demanda y de la ruptura por la palabra que yo entiendo se exigen en digamos, ese arte erótico, arte de lo erótico que podemos ver en el BDSM. Es decir, tomando como ejemplo el dolor de la práctica, por ejemplo, de la asfixia y el BDSM como un arte de lo erótico que va más allá del simbólico fálico, podemos observar como una corporización del goce a través de la conversión del dolor en objeto A. Para esta conversión son necesarias tres condiciones, la imaginaria y las dos simbólicas nombradas antes. En la asfixia, la condición imaginaria de un cuerpo prominente se ve corporizada en el cuello. La segunda condición, la hendidura orificial palpitante, se puede cumplir o se puede entender que se cumple con el latido de las arterias en la asfixia. Y la tercera condición, segunda simbólica, que es esta de la doble demanda, se puede ver en la relación de sumisión-dominación propia del BDSM, y la ruptura por la palabra a través de la imposición de la palabra de seguridad que también gobierna las lógicas del BDSM. De esta manera, y volviendo entonces a la lectura Foucaultiana de la sexualidad, podríamos entender que hace falta un arte de lo erótico que permita, en este caso, a la posición sexuada femenina encontrar placer a través del síntoma, a no ser su deseo sancionado social. Podemos hablar no de un lenguaje del placer, sino de un arte de este que consigue hacer que el cuerpo hable a través del síntoma de la pulsión. No quisiera yo hacer aquí un elogio y una oda únicamente al BDSM, sino explicar que lo he puesto como ejemplo porque creo que es una de las grandes... digamos, una de las grandes corrientes dentro de la sexualidad contemporánea que nos permite, de esta manera, intentar pensar el deseo más allá de esa lógica hegemónica heterosexual, falocéntrica y monógama que gobierna el simbólico si estudiamos el simbólico desde una posición no puramente psicoanalítica, sino desde una posición más político-feminista. Quizás, ante la falta de un simbólico que valide y sancione el deseo disidente, la corporalidad pueda suponer el alivio
total del síntoma, ¿no? Y quizás es por ello que pudiésemos gritar disfruta del síntoma. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia, por tu trabajo. Damos la palabra a Valeria. Olá, queria agradecer-os a invitação, também a los que estão aqui presentes e também a Alicia, esta excelente charla que ha hecho a nosotros e a nosotras. Vale, vou começar com... Quando me foi comunicado o título da charla, he dicho que título audaz, este tema é muito amplo e complexo. Hoy haré pinceladitas que en las próximas intervenciones las colegas y los colegas y la vida misma irán dibujando, ¿no? Porque es bastante amplio el tema. Compartiré este escrito que está inspirado en algunas autoras y autores, ¿no? Que irán acompañándome en esta charla. Hablaré de mis inquietudes, de lo que vamos encontrando en la clínica, intentando aclarar con algunos conceptos psicoanalíticos que nos ayudan a ir más allá del entendimiento común. El malestar, la angustia, el dolor, la tristeza, las dudas, las dificultades amorosas, los desencuentros de parejas, las decepciones sexuales, son razones que llevan a los sujetos a pedir ayuda. Lo que el psicoanálisis nos aporta son las distintas maneras de anudar el sexo, el goce ao amor. Se ama una o a uno y se tiene sexo con otros. Se ama una, pero se sueña con todas. Se ama uno y se lo elige por ser violento o por ser mujeriego y con ello se padece. En la clínica se constata los problemas del amor. El sujeto padece por amar demasiado o por no saber lo que es amar. O por repetidamente encontrar-se sempre com o mesmo fracasso, ou por não ser correspondido. O mundo de hoje se caracteriza por la permisividade, por el ânsia de consumo. Se escuta a queja de las mujeres en la clínica, que se sentem como objetos de consumo. Aqui surge o interrogante. ¿Son las mujeres en esta actualidad capitalista las que están poniendo límites donde los hombres no los ponen? ¿Puede ser que las mujeres sean las que están incómodas en este mundo en que el amor sufre y el deseo se agota? Las nuevas costumbres se anudan a las antiguas dificultades. No me desea, no me ama, fidelidad, relação aberta, multiplicidade de objetos em el infinito mercado de consumo para gozar, versus aspirar ao amor único. Comenta Monsen que o psicoanálise nos ha enseñado que essas dificuldades são efeitos do rechazo de la falta e, portanto, de la necessidade de creer en la existência de la razão sexual. De aí a multiplicidade de ofertas que prometem soluções que implicam uma realização idealizante da relação sexual plena. O psicoanálise e a diferença de los sexos. Colette Soler menciona que a clínica analítica de la diferença de los sexos é tema apasionante, que é tão antigo como o psicoanálise, que é coextensivo ao descobrimento do inconsciente e, ao mesmo tempo, muito atual por el hecho de que, desde o origen freudiano, hechos novos de la ciência apareceram em nossa civilização. Esta atualidade é desafio para nós que entramos na questão armados com o ciclo de grandes desenvolvimentos canônicos de Freud e Lacan. Esta atualidade deveria obrigar-nos a interrogar-nos
y a confrontarlos con las evoluciones de los lazos sociales. Recordando a Lacan, dice que el psicoanalista debe saber dónde su época lo arrastra. Sobre la constancia del malestar, si hay algo que el psicoanálisis puede decir, es precisamente algo sobre esta cuestión de la sexualidad y de la diferencia entre los hombres y mujeres, puesto que el dispositivo freudiano permite recoger testimonios verídicos, recoger lo que pueden formular en el marco inventado por Freud. Y por supuesto, recoger los testimonios que nos muestran que entre hombres y mujeres hay siempre una desarmonía. Y este dispositivo, la primera cosa que se escucha es que las cosas no van solas. Lo que no es decir tampoco que las relaciones de hombre a hombre o de mujer a mujer vayan solas. Añade que se entiende tan poco que la mayoría de las veces están reducidos a escucharse, a gritar, cuando no a golpear. El campo del goce. Con Lacan, en los años 60, entramos en el campo del goce y con tantas formulaciones que nos dejó, podemos decir que cuando se trata del goce, y especialmente del goce sexual, que cada uno está con sus fantasmas y con sus síntomas. Y Bassols dice, ¿no?, sin saber la partitura que los cifra. Dice Colette que el goce es otra cosa, ¿no?, que es incalculable, hace lo que le da la gana, prescinde fácilmente del amor, puede ir incluso sin deseo. Y que sabemos que no es la sexología la que va a anudarlo a estas otras dimensiones esenciales que el psicoanálisis nombró relación de objeto, que incluye el amor que va de sujeto a sujeto y el deseo que apunta más al cuerpo que al sujeto. Vemos que los tres registros aparecen fragmentados, amor, deseo y goce. Esto lleva a cuestionar la existencia de una pulsión genital, es decir, la atracción libidinal automática a la que uniría todo. La falta central inscrita en la sexualidad humana, sin embargo, condiciona la reproducción. Y por esto, y por tanto, no hay sociedad que no haya organizado las relaciones entre los sexos. Esta clínica diferencial propone aún que no haya relación inscribible entre los sexos. Cada sujeto tiene una relación al sexo. Esto compromete al conjunto de los lazos sociales y, por supuesto, el analítico. Sujeto, placer, deseo y goce. Las investigaciones de Freud en 1920 muestran su interés por el proceso tan sorprendente que transforma una posibilidad de placer en una fuente de displacer. Él quería entender este mecanismo pulsional que lleva a la repetición de comportamientos que, más allá de conducir al placer, llevan simultáneamente al displacer, a la caída repetida en el mismo lugar de desdicha, de sufrimiento. Lacan lo va a conceptualizar como lo más propio del sujeto, y es la posición subjetiva desde la que se goza. Esse fenômeno descoberto por Freud, que a la primeira mirada pareceria ser uma incompatibilidade, contrasentido, el anudamento entre el placer y displacer, Jacques Lacan lo denominó goce. Nos explica Rosa Roca que el psicoanálisis diferencia entre el campo del sujeto y el campo de la igualdad. Estamos igualados todos por el efecto de pérdida de goce que genera el lenguaje, independiente del sexo, la raza o religión. Y que este campo del sujeto, que es para todos, es diferente del campo del goce,
que es particular para cada uno. Orienta que en el campo del goce es peligroso idealizar con la paridad de goces, paridad a la que empurra el discurso capitalista que puede ser tentador. Cuando se trata del goce, orienta Bassols. Aquello que gozo en el cuerpo del otro no es lo mismo que aquello de lo que goza en mi cuerpo, sean cuáles sean los sexos o los géneros en juego. Y el deseo, esclarece Rock, que ningún ser hablante escapa al deseo, pues esta es una consecuencia del efecto que tiene el lenguaje sobre el ser humano. ¿De qué efecto se trata? Es un efecto de sustracción de goce, por tanto de falta. Falta que se transforma en el motor para la recuperación del sustraído, que a eso lo llamamos deseo. El deseo es una falta que mueve a desear, que mueve a la recuperación del goce perdido. La incógnita es saber cuál sería el objeto específico, mejor diciendo, saber lo que se desea. Freud, en un determinado momento de sus investigaciones, se preguntó por el deseo de la mujer en el campo cerrado del deseo sexual. ¿Qué quiere una mujer? Lacan toma a su cargo la pregunta, pero no responde a lo que quiere la mujer como totalidad, sino que hay una respuesta para cada caso, una por una. No hay respuesta universal. Explica que para llegar ahí, Lacan reformula la diferencia de los sexos. No se trataría de tener o no tener pene, sino que hay dos lógicas para cada caso, para cada sexo. Hay sujetos que se sitúan del lado de lo universal, los que se hacen llamar hombres, y sujetos que se sitúan del lado de lo particular, los que se hacen llamar mujeres. Aclara que cuando decimos sujetos que se hacen llamar hombre o mujeres, es para señalar que el hacerse hombre o mujeres no depende del sexo biológico, sino de una elección de goce. Los que están situados del lado universal les corresponderá un tipo de goce acorde con lo universal, un goce todo fálico. Hace pensar que esta lógica fálica binária se ordena a través de la ausencia y de la presencia. Tener o no tener, fálico y castrado. Los que tienen y los que no tienen. Sería la lógica del poder, la lógica del patriarcado, con esta suposición de que las mujeres no tenían muchas cosas. Todo el patriarcado se ha ordenado desde este símbolo. Esta lógica de poder, los que tienen y los que no tienen. En los situados del lado particular, les corresponderá un tipo de goce acorde con lo particular, un goce no todo fálico, que llamará suplementario. Resaltaría que en esta lógica no hay modo de organización con la lógica fálica binária de la diferencia, porque se abre a la infinitud, a la singularidad. Aquí estaríamos en la lógica de lo femenino y también del psicoanálisis, que trabaja con la singularidad del sujeto. Y de lo imposible en las relaciones, ¿qué sabemos? Lacan plantea que hay algo imposible en las relaciones entre los que hacen llamar hombres y los que se hacen llamar mujeres, que tiene a ver con la manera de gozar y con la sexualidad. La sexuación es la especificidad de las relaciones del sujeto con su goce y es fruto de una elección inconsciente. La clínica diferencial de la lógica de los goces lo va a tomar como base, puesto que no hay relación inscribible entre los sexos. Cada sujeto tiene una relación con el sexo.
Explica Colette que esta tese implica a distinção da subjetividade e do sexo. Amor e incluso desejo são afectos da subjetividade, estreitamente ligados à palavra, e que o goce concerne à substância do corpo, e que é outra coisa. E que incluso haveria que interrogar-se sobre a repercussão subjetiva do sexo sobre as subjetividades, segundo seja homem ou mulher, e que isso compromete o conjunto de los laços sociais, incluso o laço analítico. Civilização e a falta de harmonia. Nossa civilização, com suas raízes cristianas, ha hecho del amor um valor. Mas que isso, o amor está ligado à palavra, e esta lo hace passar à realidade. Lacan pudo recordar a palavra de moralista que dizia que el que não hubiera escuchado nunca hablar de amor não poderia estar enamorado, para señalar hasta que ponto el amor é decir, uma realidade cultural. Se ama o amor, se cantam canções de amor, novelas de amor, parece ser para amordaçar a palavra de verdade, que ignora o encanto e se planteia como uma queja que acusa o que lamenta, e sempre indica defeito. A falta de harmonia mais ou menos patente, mais ou menos recoberta por los arreglos de los laços sociais, segundo as épocas, pero sempre presente. Nos aclara Rosa Roca que a falta de harmonia em el terreno sexual não é questão de discurso, já que é estrutural, e que se é coisa del discurso poner-lhe certo remédio. E que este remédio foi dispar a lo largo da história. E em nossa atualidade, vamos vendo as dificuldades com as que se encontra o discurso capitalista. Um discurso sem cabeça visível, que normativize, a não ser a norma do mercado, a lo que todo se supedita e causa estragos. As suplências do amor. Lacan, nos comenta Colette, vai alertar sobre os gozes diferentes homem e mulher, que não são harmônicos, não se complementam, e que esta impossibilidade é o que, de várias formas, o amor ha tratado de suplir. Freud previno o mal-estar na cultura e explica que, possivelmente, há algo na pulsão sexual mesma que põe obstáculo à satisfação plena, independente das conjunturas históricas e dos laços sociais. Isto põe de relieve que o sujeito não é individual, depende de lo que passa em el outro com maiúscula. Agora, el outro com maiúscula e seus efeitos. A primeira encarnação del outro são os padres, os adultos e os educadores que hablam ao ninho e lhe transmitem linguagem com sua estrutura própria e todos os efeitos de estrutura sobre o indivíduo. Transmite, además, ao mesmo tempo, seu discurso, o qual califica, demanda, deseja, determina e marca este sujeito. Assim como Freud lo viu, o outro, com maiúscula, é mais ampliamente o discurso social. Mais allá dos padres que veiculam, podemos dizer, o discurso da época seria a maneira de fazer coabitar os corpos em la cultura. Como nos afeta o discurso social? Lo que queda de la infância, lo que queda de los anos llamados de educação, independiente incluso de los recuerdos que uno tiene de ella, es que el cuerpo ha sido sometido a las prácticas del discurso. Entonces, cada época marcaría con su discurso nuestra subjetividad. Así es, nos confirma él, que las subjetividades e sus cuerpos están fechados. Lacan pudo dar uma nova fórmula de la relação entre discurso, laço social
e as subjetividades que se construem ali. Para situar-se em discurso, hace falta situar-se com relação ao desejo que lo anima, porque há em cada discurso desejo específico. Que há de la subjetividade de nossa época? Vamos assistindo a alguns rasgos de la subjetividade de nossa época. Por exemplo, a paixão por la ignorância, el no querer saber, nunca foi tão forte como agora, sendo que os saberes estão ao alcance como nunca han estado. O discurso contemporâneo que nos habita se apresenta por la quebra de los vínculos sociais. Nos diz Carmen Galeano que a globalização capitalista ha produzido uma fragmentação sem precedente de los vínculos sociais. La precariedade, la inestabilidade, resulta del modo em que o discurso capitalista promueve o laço direto del objeto ao sujeito, sem passar por el simbólico. O único destino que nos assina o domínio de los mercados, nos diz Galeano, é de produtores consumidores. Certo é que a libido nos habita como seres hablantes, ha sido capturada em la produção del capital e se consume, se gasta em modos de gozo, rentáveis para o capital financeiro, que são fuente de mal-estar. Como afeta ao sujeito esta perspectiva de exigência de gozo? O discurso capitalista enganha com a ideia de lo possível do hedonismo e de uma satisfação de plus de gozo do mercado, apontando a supermercado do amor e do desejo, via ofertas de inversão e consumo para produzir vínculos afetivos em uma lógica contratual. Cita que, em esta perspectiva engañosa, os homens e as mulheres, com seus corpos hablantes e gozantes, se hariam objetos de satisfação para sujeito em la relação direta e imediata. Em esta expectativa, o amor como mediador entre dois se haria caduco por innecessário. O discurso capitalista deixaria cada qual reduzido a ser um indivíduo em corpo com consequências. Ou bem, o sujeito se conforma com gozes autistas, autoeróticos, em retorno de las pulsiones sobre o corpo, ou se não se conforma, que é o mais frequente, apela ao amor, já que o amor é o que põe limite a la exigência de goce. ¿Por que apelar ao amor? O amor é o grande decidente do discurso capitalista. É o que vem a suprir lo que falta em la vida libidinal. Ante esta falta de complementariedade nos goces, o amor é uma suplência. Laço amoroso e o objeto del goce del mercado. O laço amoroso de sujeito-sujeito é subversivo em el capitalismo, pois extrai ao sujeito de la laçada em la que lo atrapa el objeto de goce del mercado. El amor fragiliza el discurso capitalista, no puede venderse ni comprarse. La poesia e la técnica. ¿Por que se poderia considerar que el amor está em perigo? Nos recuerda Mercedes de Francisco que vamos vendo que o tratamento mediático de los encuentros sexuales se acompanha de la fabricação e consumo de los produtos que prometam novas experiências sexuais de gozo. Mientras esta oferta aumenta, os sujeitos vão experimentando cada vez mais a decadência de la intensidade em seus encontros íntimos com o outro. A técnica ha reemplazado a poesia e ele vai em detrimento da potência do encontro.
La palabra toca el cuerpo y lo hace vibrar. Las palabras son un trampolín para llegar a ese acontecimiento con el cuerpo que ningún consolador técnica poderá sustituir. ¿De qué encuentro se trata en el cuerpo a cuerpo? Nos orienta hacia una alteridad de un encuentro con la alteridad, con lo enigmático, con lo hétero por excelencia de lo femenino, que afecta tanto el hombre como la mujer, a los sujetos en general. Una elección de amor, nos aclara Bassols, es entonces una heteroelección, más allá del género del objeto, más allá del carácter narcisista de una elección hecha de lo más parecido a mis imágenes ideales, homogéneas y relativas a la imagen de mi yo. Apunta a lo femenino de cada ser que habla, que pone de suspenso la homogeneidad de sus identificaciones. Valeria, Expresa... vale, digo, ¿cómo vas de tiempo? De lo que Falta poco, falta 2, 3 hojas, ¿sí? Es Vale. muy... ¿Tendríamos un par de minutos? ¿Es demasiado poco? Es que calculei como 25 a 30 minutos, como me habéis dicho. Ok, adelante. Ok. Salto? Fes. Tranquila. Sim? Pode saltar a última parte. Bem, estou acabando. Aqui. Expresa de Francisco que la palabra, anudada a los cuerpos de hombres y mujeres, ha hecho surgir maneras de gozar diferentes que hacen posible cualquier intento de complementariedad sexual. Es por ello que Lacan habla de la relación sexual imposible y no de un amor imposible. La manera de gozar de cada uno con sus marcas de goces irrepetibles no copula. Es por ello que desde la perspectiva de goce no podemos hacer lazo con él. Es el amor que permite este lazo. Lacan llega a decir que el amor es la suplencia de esta inexistencia. Y no se trata de que sea la concepción psicoanalítica del amor la que tendría esta propiedad, sino cualquier de las formas del amor que conocemos. Vale, puedo parar aquí porque voy a hablar de los malos amores y después de un nuevo amor. No sé si queréis o se para. Adelante. Vale. Bueno, en cuanto a los malos amores pueden ser afectados por esta manera de gozar del tardo capitalismo. Aquí pongo de relieve la violencia de género, este fenómeno que alarma tanto socialmente. Sería una manera trágica de vivir la imposibilidad de no saberse sostener en la imposibilidad que vamos situando. Galeano insiste que los malos amores son los de los hombres apegados al delirio de su fantasía, que le hacen creer que poseen a la mujer como su objeto, lo que le cierra, le limita a la impensable alteridad de ella. También apunta que algunas mujeres están empeñadas en hacer existir un hombre sin falta, de excepción que está en su fantasía inconsciente. Los goces y el funesto destino. Para el psicoanálisis, la posición sexual de hombre y mujer no está dada por la anatomía. Son posiciones que están referidas a la particular manera de gozar. Esclarece de Francisco que en el psicoanálisis nos muestra que una relación presidida más que nada por parámetros imaginarios, en lo que el amor se ha degradado en una identificación donde la diferencia ha quedado reducida al máximo y la dependencia del otro ha ocupado el mundo del sujeto, si la historia del sujeto ofrece un campo abonado, el contragolpe agresivo está asegurado. Se ataca en el otro los rasgos de uno mismo. Es una violencia que se despliega en el lazo conjugal, amoroso y sexual de los protagonistas de la tragedia, y el carácter de repetición lo invade todo. Vale. Vemos que en la mayoría de las veces los hombres que llegan a matarlas no cometerían este acto con ningún otro semejante. Este acto está dirigido a esta mujer con la que mantienen o han mantenido una relación de pareja. En la mayoría de los casos intentan suicidarse, se entregan o se quedan junto a las víctimas. Este tipo de castigo
es la forma que adopta la pulsión de muerte, la tendencia destructiva del sujeto, ha finalizado su recorrido circular. Vale, tenía una hojita más que hablaría de un nuevo amor, si queréis, o paro aquí lo que quieran, ¿no? Si es un nuevo amor, venga. Vale, un nuevo amor es posible. Lacan habló de un nuevo amor, que no es un amor nuevo con distinto objeto, y sí de una nueva forma de amar. Mercedes de Francisco se interroga sobre este cambio de paradigma en la concepción del amor. Por ejemplo, ¿sería posible que las condiciones que hacen nuestra singularidad puedan hacer surgir un amor distinto a los experimentados antes? Diferente de los que encalla en la repetición, distinto al que se aliena a las improntas más familiares y distinto al que tende a todo de la unión sin falla. Las condiciones por las cuales uno elige a otro y surge el amor son condiciones inconscientes. Un saber inconsciente desconocido por el sujeto. No dispone de ese saber y el recorrido analítico le permite ir reconociendo estas marcas que nos hacen absolutamente irrepetibles. Es lo que está en la base de este punto de encuentro. Estas marcas, no las determinaciones familiares ni las identificaciones, sino lo que inventó cada uno fuera de todo eso. En el análisis, un sujeto viene con estas determinaciones, identificaciones, y se necesita de tiempo hasta encontrarse con su invención, que ya no puede imputar a ninguna determinación, que es lo más propio y una manera singular de gozar, conectada con este imposible. Y aquí para. Lo siento, ¿eh? Se fue muy extenso y muy largo. Sí, sí, Vale, pues muchas gracias a las dos, de verdad. Y abrimos turno de palabras de las personas asistentes. Ya sabéis seguramente, en reacciones, alzar la mano. Mientras tanto, ¿a ti te apetecía decir algo? Sí, pero a ti más, creo. Bueno. Te veo con la libreta aquí. Sí. A ver, me han gustado muchísimo las dos exposiciones de trabajo. Mucho. Y pensando en ellas, ¿no? En esto que empezando un poco con lo que decía Rosa Roca, ¿no? Del campo de la igualdad, en el que todos estamos faltantes debido al lenguaje. Sí, es verdad, pero creo que recuperando lo que Alicia también ha planteado, creo que hay algo de esa falta que se redobla por el hecho de todas esas subjetividades, o mejor dicho, sexualidades, que no están acogidas en el simbólico, sino que quedan por fuera. Y eso los coloca en una posición más quizá doliente. Eso por un lado. Luego me ha parecido muy interesante pensándolo así, ¿no? Como lo planteabas, Alicia, que al estar por fuera de lo simbólico, ¿no? Que eso implicaba más dolor y si era como una sentencia. Yo creo que no. Pero en esta línea creo que todavía aún tenemos demasiado la tendencia de que, aunque en psicoanálisis podamos diferenciar y decir, no, una cosa es el órgano, y eso desde hace mucho tiempo que se dice, una cosa es el órgano y otra cosa es la posición sexual, pero seguimos pensándolo binariamente. Y creo que sería muy saludable para la teoría y para nosotros y en general incluir la terceridad de la que hoy en día ya se habla, ¿no? Se habla del tercer sexo, que son aquellas personas que no se identifican en un sexo que ya está establecido o en el binarismo. Porque en realidad creo que cada sujeto está en los tres. Otra cosa es si nos queremos hacer cargo de ello, si queremos saber de ello. Y luego, de la típica frase esa que ha tenido tanto marketing de ¿qué quiere una mujer? Yo preguntaría, ¿qué quiere un hombre? ¿Alguien puede responder?
Venga, Venga. Sí, ya está. ya está. Si quieren contestar. Bueno, como prefiráis. Yo sí que te quería comentar una, porque además es que son temas que, bueno, yo trabajo, al final son también interpretaciones que yo hago a nivel político y feminista, ¿no? La que tú estás introduciendo, ¿no? Yo entiendo que hay una doble falta, que no es compartida por todo el mundo o que puede estar compartida, pero a niveles muy diferentes y no podemos obviar tampoco cuál es la lectura política que se puede hacer de esto. Hay una falta que es constituyente y otra que es constitutiva, que es diferente, ¿no? Y de qué manera esto nos puede afectar. Yo tampoco creo que estar fuera sea una sentencia. De hecho, Frantz Fanon, cuando habla de máscaras negras, máscaras blancas, pieles negras, hay una parte muy interesante que le habla de que la zona del no ser, esa zona árida de existencia, es precisamente la zona desde la que se puede generar una disrupción, ¿no? Entonces, por eso a mí también me gusta pensar en esta existencia desde fuera como el espacio que es realmente revolucionario, ¿no? Y esto es una idea que compartimos muchas escritoras o muchas autoras que estamos trabajando en estos conceptos, quizás desde una posición más política como Bethany Morris, que es, vamos a empezar a entender ese real como un espacio de dislocación y para nada entenderlo como una sentencia negativa, sino como un espacio desde el que romper. Y me gusta mucho lo que dices de esta terceridad. Yo en mi libro planteo eso, siempre nosologías de tres, ¿no? Es decir, si hablásemos de, pues la idea que yo planteo es, vale, podemos hablar de posición sexual masculina y femenina. ¿Por qué? Porque al final, si tú sigues, haces una genealogía de la binariedad en Europa, te das cuenta de que cualquier ontología y epistemología europea, o sea, el simbólico europeo está marcado por esa diferencia, que no quiere decir que haya que naturalizarla. Entonces yo siempre meto un tercer elemento que es la mujer entendida como, como la mujer, ¿no? Aquello que realmente no existe, es ese tercer elemento. Tienes lo que está afuera, lo que está dentro y aquello que se ha querido introducir para cumplir ese fantasma que entendemos como el amor heterosexual. No puede haber solución entre posición sexual femenina y posición sexual masculina. ¿Qué hago? Pues me invento un tercer elemento hacia el cual yo articulo mi fantasma y en este caso es la idea de la mujer como mujer heterosexual, monógama, reproductora, etc. etc., ¿no? Y me interesa mucho hablar de lo que tú has dicho, de estamos todas en esas tres, sí, porque si hemos negado y estamos negando la identidad y estamos hablando de que todo es un proceso de identificación, ¿por qué no empezamos a entenderlo también como algo situado? Hablemos de interseccionalidad y hablemos de algo situado. Mi identidad como mujer blanca cisgénero supone mucho más peligro que la de un hombre blanco cisgénero heterosexual en la calle, pero también me pone a mí en una situación de privilegio ante un refugiado marroquí LGTBI, ¿no? Entonces también que entendamos cómo ocupamos diferentes espacios porque toda identidad es situada, toda interseccionalidad es situada y por lo tanto los procesos de identificación también tienen que estar situados, ¿no? Entonces también me parece que también es como tenemos que sentir o pensar el simbólico, porque es que si no vamos a volver a acabar antes éramos dos, pues ahora vamos a pensar en tríadas, vamos a pensar en tres posiciones, pero vamos a volver a algo que es completamente estático, que a mí lo que siempre me ha atraído mucho o lo que me atrajo en su momento de la teoría lacaniana es que precisamente es lo que me facilita a mí como persona que habla de filosofía política, el pensar la identidad siempre desde un dinamismo, porque no existe la identidad sino el proceso de identificación y es una cosa que a veces luego se nos olvida, ¿no? Cuando nos pensamos a nosotras mismas o cuando hablamos o pensamos otras identidades, volvemos a decir identidades y no procesos de identificación. Entonces, es una cosa que, un poco cogiendo lo que decía Andrés al principio, bueno, antes de que empezara la sesión, ¿no? Como a ver si vamos a caer en un dogma que sea diferente. Por eso creo que es muy necesario no hablar del dinamismo, de la interseccionalidad, que no sirve de nada meter un tercer elemento si igual va a ser un elemento estático, que eso se ha demostrado, y aquí sale el alma de politóloga, en determinados países nórdicos donde se han incluido terceros géneros que no han servido para nada. O países y cosmogonías diferentes como son las hijras en la India, las vírgenes juramentadas en los Balcanes, el caso de los dos espíritus en espacios nativoamericanos, o sea que esto ya existe y que realmente al final es la instrumentalización del mismo, ¿no? Entonces creo que es mucho más interesante pensar en cómo todas ocupamos
todas estas posiciones en diferentes momentos y actuar en consecuencia a eso, ¿no? Muchas gracias a las dos. Dejadme que os plantee una cuestión a cada una. A ti, Alicia, mira, has dicho muchas cosas que me han interesado y una de ellas es esto que planteabas, esta propuesta, he entendido que era una propuesta de hacer algo con lo erótico, ¿no? Hacer un arte con lo erótico. Vale. A mí me hacías pensar en lo que plantea Lacan como el saber hacer con eso ahí, ¿no? Es saber hacer con esa parte del goce tan difícil de tratar en cada uno, saber hacer algo con eso. Y más allá del marco simbólico, decías, pero yo diría más allá del marco simbólico, pero siempre estando dentro del marco simbólico de alguna manera, porque es imposible que no estemos, ¿no? Exacto. Incluso para mí los psicóticos, cuando se habla que el psicótico está fuera, no, yo creo que siempre hay algún tipo de pregnancia en el marco simbólico en un humano. También planteabas, disfruta del síntoma, esto me ha encantado. Y yo creo que esto sería... Es algo de Zizek, ¿eh? No, pero está muy bien porque para mí es lo que pretende el psicoanálisis, que uno haga un síntoma en la vida, el tipo de síntoma que sea, pero en el que priorice el disfrute, en el que priorice, si lo podemos decir así, el placer, y no haya tanto goce de este intratable, ¿no? O sea que me encanta, disfruto del síntoma, sí. Y luego a ti, Valeria, me gustaría plantearte, a ver qué piensas, como estamos con este tema del binarismo y la dificultad de salir de él, ¿no? Cuando se plantean, y has explicado muy bien lo de las fórmulas de la sexuación, yo es que lo veo más como que el lado todo y el lado no todo está en cualquier humano. Tenga los genitales que tenga, y la disarmonía que se habla de hombres y mujeres, yo creo que por un lado es una disarmonía que se produce entre dos seres cualquiera. Sí, por el goce, ¿no? Porque entre dos, exacto, entre dos, si son tres también, o sea... Cada uno goza de una manera. Un encuentro sobre todo de cuerpos con otro o con otros, ahí se ve una disarmonía sí o sí, ¿no? Aparece el lado de la disarmonía. Incluso la disarmonía yo la pienso también con uno mismo, porque al final uno desarmoniza con uno mismo, con el goce de uno mismo, que esa parte insoportable del goce de uno mismo siempre va a ser disarmónica. Y a veces eso lo proyectamos fuera, ¿no? Es como que lo disarmónico queda en la relación con el otro. No, es que ya en mí ya hay una disarmonía. Que quería decir que no hay proporción. Cuando se habla de goce no hay proporción, ¿no? Proporción, no. Vale. De lo que yo gozo, no goza el que tengo delante, es imposible. No vamos a coincidir en eso. No, cada uno goza de una manera. Lo que hay que crear algo ahí para que se pueda ver, ¿no? El amor es algo, un lazo que se puede hacer para lidiar con estos goces. Yo lo digo porque pensaba que este binarismo, que a veces a los analistas también se nos escapa, esto de hablar de hombre y de mujer, para mí también ya es algo que es un error. Hablar de hombre y mujer para un analista, sí. Ya no solo en la práctica analítica, hombre y mujer. ¿Por qué? Para mí también es sospechoso que Lacan dijera lado hombre, lado mujer. A veces he pensado, igual lo hizo para provocar algún efecto para que nos separemos un poco de estas categorías, pero creo que no lo consiguió mucho. Que todavía estamos muy arraigados a pensar de este modo binario, hombre-mujer, la histeria es de la mujer, no sé qué, del hombre, tal. Yo creo que es una responsabilidad del analista poder desengancharse bastante de todo esto. Que no digo que no lo hiciera Lacan un poco al final con la clínica nodal y todo, pero yo creo que sigue, todavía esto está demasiado vigente, este pensamiento binario. Bueno, de momento es. El binario está más cuando el inconsciente está estructurado como lenguaje, ¿no? Está la cuestión toda esa del simbólico, ¿no? de la oposición del significante. Y cuando él entra en la lógica del no todo, ¿no? Y del todo, este goce suplementario ya es otra cosa, ya se piensa de otra manera. Claro, totalmente de acuerdo. El problema para mí es que el inconsciente tiene una parte que sí que es binaria, el inconsciente simbólico, el inconsciente fantasma. El simbólico es binario y está todos... En el otro inconsciente no está ni el hombre ni la mujer ni nada de esto. Estamos del lado del universal y algunos están del lado del universal de todo y del goce suplementario, que es el otro goce. Entonces, ahí es más desde el singular, cuando habla del otro goce, habla más del singular, de la singularidad. Y con cada uno con su propio goce tendrá que hacer algo ahí para, ¿no? Alguna invención y un proceso
para que este goce não seja algo que, vamos dizer, que haga que a vida não funcione, que muitas vezes uno está atrapado e... Não? Eu não entendi, era mais um comentário que uma pergunta, não? Que estavas fazendo. Yo creo que sí, al final Vale. Era creo lo que vi. Sí. Genial. Hay dos palabras pedidas, Andrés y Miquel Àngel. Andrés, sisplau, quan vulguis. Ahora me quedo sin voz. Esto es un acto fallido. No, yo más que nada de entrada de decir que las dos conferencias, bueno, o las dos charlas o las dos intervenciones me han parecido muy sugerentes, pero lo que sí que tenía era, por un lado, un comentario acerca de lo simbólico, que yo pienso que se ha tendido a leerlo mal, porque si lo simbólico es algo, es equívoco. Es decir, si lo simbólico por lo que se rige es por la ley del significante, y sí que es cierto que hay una parte que es binaria en el sentido que funciona como cadena donde un elemento para significar algo tiene que oponerse al otro, lo interesante es ver, y de ahí que todo un intento, por mucho que queramos nombrar el sexo o la posición sexuada de 300 formas, algo siempre se escapa. Es decir, hay un resto que no es atrapable. Sí. Y a mí me parece que las dos ponencias tanto de Alicia como de Valeria lo reflejan estupendamente bien, que hay un callejón sin salida, en el sentido de que solamente hay un significante para nombrar tal sexo que es el falo, y esto quiere decir que siempre se lo nombra mal. Pero la pregunta que yo tenía luego para Alicia es, cuando tú ubicabas la cuestión de la posición no toda, que puede ser o no, la de un hombre o una mujer, que yo soy de los que defiende que no es algo binario, sino que es asimétrico. Me gustaría si nos pudieras clarificar un poco más por qué la ubicas como algo que está completamente del ámbito de la existencia, como si fuera un real puro, porque de ser así hay algo que volveríamos a caer precisamente en el binarismo, de creer que el hombre es lo simbólico y la mujer un puro real, cuando precisamente a mí me parece que la noción de suplemento muestra la no proporción entre los dos ámbitos. Gracias. A ti. Sí, o sea, es que además justo me quería decir una cosa cuando acabo de hablar Valeria en cuanto a la cuestión que había planteado Frank, y es que hay algo que me parece muy interesante, ¿no? Y es al final, bueno, hace muy poco, la semana pasada, tuvimos un congreso en la UB, en el grupo de investigación en el que estoy yo en filosofía, y hay una investigadora que también utiliza bastante teoría lacaniana, se llama Yule Goicoechea, y ella trabaja, bueno, sobre todo temas de comunicación, en comunicación. Yo todavía vine a presentar una línea de trabajo nueva en la que está trabajando que tiene que ver con las categorías y la violencia epistémica, ¿no? Y la violencia simbólica y bueno, me parece también un poco relevante, retomando lo que está diciendo Andrés y lo que había comentado Frank. Claro, para mí, para mí el hecho de que se siga hablando de hombre y de mujer me resulta, es algo que quiero decir, en el sentido de que si una persona trans no se puede acercar a un texto y sentirse interpelada por el mismo, no sé hasta qué punto esto es algo que, ¿no? que realmente tenga un uso, ¿no? Y hasta qué punto estamos realmente reproduciendo una patologización de determinados sujetos, ¿no? Entonces me parece también muy interesante lo que ella plantea, que es qué hacemos con las categorías que existen y hasta qué punto podemos seguir utilizándolas o no, ¿no? Y entonces ella ponía el tema de la idea del trabajo. Cuando hablamos de la economía feminista ya no hablamos de trabajo productivo, hablamos de trabajo reproductivo.
Claro, porque el valor no se puede adscribir en este caso a las actividades económicas feministas, o sea, femeninas. Creo que son cosas que nos tenemos que plantear mucho, ¿no? Y así retomo un poco el tema de la pregunta de Andrés. Yo no hablo de hombre y de mujer, yo hablo de posición sexual femenina y masculina. Sigo esta lógica de femenina y masculina porque entiendo que la ontología europea es androcéntrica, no porque yo comparta esta división. Es decir, si tú estudias, yo en el libro hago una genealogía desde la división de materia y forma hasta la conversión de la mujer en ama de casa y luego consumidora dentro del capitalismo. Y tú vas estudiando cuáles son las diferencias dentro de la reproducción, o sea, la política de la República y la política son dos obras que ya están definiéndote que tanto el campo epistemológico como luego también analiza Carl Steen cuando contrapone conocimiento y arte, ¿no? Y habla de esta negación de lo femenino, igual que también hace Caroline Merchant en La muerte de la naturaleza. Tú te das cuenta de que realmente dentro de la ontología y la epistemología europea se ha dividido entre hombre y mujer. Entonces yo entiendo que tenemos que utilizar, cuando estamos refiriéndonos al simbólico europeo, esta categorización, porque no podemos negar que la ontología se ha dividido de esta manera. La cosa es si estas posiciones sexuadas responden realmente a dos géneros. Y ya no solo a dos géneros, sino a dos sexos, porque también podríamos hablar de la artificialidad del sexo y cómo el sexo está asignado, no es biológico. Entonces, porque luego cuando me ha preguntado Esther, he introducido esto que es el tercer elemento del que yo hablo. Yo entiendo que hay dos posiciones que son sexuadas y que ante la imposibilidad, que es lo que venía hablando Valeria, ante la imposibilidad de la relación sexual entre estas dos posiciones sexuales, me invento un fantasma que es el amor heterosexual, y creo un objet petit a, que es precisamente la mujer. Eso es, o sea, esa es la única vez en la que tú me vas a ir a escuchar, o sea, me vas a escuchar a mí hablar de la mujer. Entendida como la mujer, pues sí, pues como un objet petit a que me invento para que el androcentrismo se pueda mantener a través de una fantasía que es el amor heterosexual, que es precisamente lo que yo critico con la idea del simbólico, ¿no? Y esto también me lleva un poco a lo que presentaba Valeria. Muchas veces hablamos de los patrones nuevos de justo la semana que viene o la siguiente, hablo sobre poliamor y vínculos y repetición en lo contemporáneo en el amor en la LP de Barcelona. Y muchas veces somos capaces de ver que las lógicas actuales tienen que ver con el capitalismo, pero no somos capaces de ver que el capitalismo es androcéntrico, que el capitalismo es monógamo, que el capitalismo busca la reproducción. Entonces, también cuando estamos hablando del amor y cuando estamos hablando de los procesos de, no sé, de esto de la repetición en el amor, también como verlo como, o de la repetición en la relación sexual, como verlo como algo más, algo negativo, también tenemos que entenderlo que es porque venimos de una cultura completamente monógama, puritana, ¿no? Y aquí podríamos hablar de Michel Foucault, aunque Michel Foucault también podríamos decir muchas cosas de él. Entonces, eso, ¿no? Como ampliar un poco la gama de categorías epistémicas que estamos utilizando para explorar determinados fenómenos, ¿no? A mí no me gusta hablar de, o sea, me gusta mucho la idea de posición sexuada, pero también entiendo que es aplicable al contexto occidental, que es un poco lo que también tenemos que hablar hoy, ¿no? ¿Cuáles son los límites? No sé de qué manera se pueden aplicar las posiciones sexuadas para... Yo estudio el simbólico europeo, que como dices tú es equívoco, pero yo no sé hasta qué punto mis categorías de análisis sirven para simbólicos que no sean europeos, porque quizás estas dos posiciones sexuadas que dice Lacan me sirven para estudiar el europeo, pero no el que sale de Europa. No lo sé, pero no tengo el conocimiento epistémico suficiente de otras culturas, ¿no? Y ya está, que me enrollo. Genial, gracias. Le damos la palabra a Miquel. Bueno, hola, buena tarde. Primero, agradecer a las dos ponentes porque me han gustado mucho las dos, la verdad. Y luego decir que estoy sorprendido porque la pregunta que tenía ha sido respondida como 3 veces después de que haya empezado el turno de preguntas. Pero bueno, la formularé igualmente. Y si no queréis repetir, pues no repitáis. Mi pregunta era exactamente esto, sobre todo para Alicia, aunque también para Valeria. Era que, claro, a mí me ponía un poco en conflicto esta división que has hecho en algún momento entre simbólico y existencia, ¿no? Deseo y goce. Porque tenía la sensación, ¿no? Y es una pregunta que yo llevo haciéndome mucho tiempo,
y si tienes alguna respuesta o alguna ayuda para poderme responder yo, me estaría encantado, que es que siguiendo, por ejemplo, a Silvia Federici, en Occidente ha habido un proceso de otrificación no solo de la mujer, de la feminidad, también del colonizado, ¿no? del exótico, etc. Y tengo la sensación que estas categorías a veces, ¿no? Simbólico existente, goce otro, goce fálico, repiten un poco ese proceso de otrificación, ¿no? Y yo como psicoanalista, digamos, adherente de la teoría lacaniana, me siento muchas veces incómodo, ¿sabes? Porque me siento que estoy repitiendo, usando simbólico existente, o no todo incluso a veces, a pesar de que sean asimétricos, ¿no? Como decía Andrés, a veces esa asimetría es una asimetría en relaciones de poder en lo concreto, ¿no? Pero a veces me incomoda, ¿no? Y no sé si, bueno, con lo que has dicho de esta terceridad, obviamente eso me orienta un poco, ¿no? Pero es verdad que me parecen lo que has dicho también, ¿no? Pares dicotómicos jerarquizados, ¿no? A veces, porque aunque parezcan que no, están jerarquizados. Y otro par, acabo con esto, otro par dicotómico jerarquizado que me ha parecido que además lo repetimos mucho en psicoanálisis y quizá es menos vistoso, pero es muy importante, es entre técnica y subjetivo, ¿no? Esto, Valeria lo ha utilizado, técnica y poesía, técnica y subjetivo. No sé, yo creo que el sujeto se funda en inmixción de otredad, ¿no? Entonces, hacer una división entre lo técnico o lo científico y el sujeto parece un poco también complicado. Y creo que está en la misma línea, en la misma división, la misma otrificación, ¿no? El proceso de otrificación occidente que ha hecho que lo subjetivo sea poesía. Que creo que Lacan va en contra de esa posición. Era solo esto, tengo la sensación que había respondido en gran parte, pero bueno. No, pero guay, porque has retomado una cosa que había dicho Andrés, que se me ha escapado. Bueno, no sé si quiere decir Valeria algo. Não, está bem, veio mais como um comentário, está bem, já ele mesmo se ha hecho, ¿no? con la respuesta, ya está. Que se me había pasado un poco por alto eso, no hablarte, a ver, vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo el acercamiento que tengo a la teoría lacaniana es profundamente mediada por el discurso, sobre todo por la escuela de Essex. Yo trabajé con Stavrakakis en Grecia, entonces creo que se puede ver cómo emana cosas de Stavrakakis o de Laclau en mí. Claro, bueno, tienes la discusión esta que tienen entre Stavrakakis y Zizek siempre de si el simbólico, o sea, que si el real es presimbólico o postsimbólico, y es una cosa que no, estas divisiones que se crean entre ellos discutiendo siempre, pues tampoco me interesan demasiado. Como feminista entiendo que va a ser siempre postsimbólico, al igual que también es presimbólico. Es decir, no podemos hablar más que, por ejemplo, de todas esas identidades que todavía desconocemos. El mundo de todo lo que tenemos que hablar de LGTBIQIA+, siempre se nos va a quedar corto, porque todavía hay entidades y existencias que todavía no tenemos constancia de ellas, ¿no? Entonces yo no entiendo que haya una separación. Cuando hablo, de aquí me voy a meter mucho en izquierda lacaniana, y lo siento muchísimo para quien no le apetezca esto, que no esté muy tal. Esto tiene mucho que ver con todas las ideas de hegemonía, de si vamos a ir hacia una hegemonía o si no vamos a hacia una hegemonía. Para mí, la otredad o la alteridad no es algo que haya que olvidar. Es decir, yo, y hace poco escribí justo en la revista de Jorge Alemán sobre esto, en Lacan Emancipa, que es cómo podemos pensar precisamente en esta otredad y en estas lógicas al final antagonistas, que también tienen mucho que ver con cómo se ha creado la democracia liberal en Europa en torno a las ideas de antagonismos políticos, nosotras contra ellos, amigos y enemigos, etc. ¿Cuál es el problema de tener una alteridad? El querer conseguir una hegemonía. ¿Qué es la hegemonía? Conseguir una particularidad que llegue a ser universal. Claro, ¿qué es lo interesante para mí como feminista interseccional? Que yo entienda que yo siempre puedo ser, en todo caso, la alteridad del otro. Es decir, cuando hablamos de alteridad, siempre pensamos que el otro, el que está afuera, es la amenaza. ¿Y por qué no lo pensamos de manera contraria? ¿Por qué no podemos pensar que sí, que existe una alteridad, pero que la alteridad no es la amenaza, que lo soy yo? Simplemente ese cambio epistemológico ya consigue que la alteridad no se entienda de una manera negativa, ¿no? Entiendo lo que dices de Silvia Federici, porque también está muy presente en el trabajo, por ejemplo, de María Mais, cuando habla del proceso de, no sé cómo se dice en castellano, housewification, que es como la conversión de las mujeres en amas de casa. Y es interesante ver cómo se hacen colonias dentro de los... Bueno, que esto también lo decía Rosa Luxemburgo hace un montón de tiempo, pero nadie la leía a ella y solo a Lenin. Entonces,
esta alteridad no creo que sea negativa, creo que hay que saber cómo utilizarla o cómo no utilizarla, ¿no? Cómo dejar de instrumentalizarla. Y en este caso, cuando hablamos de... el otro día leí un artículo que me gustó mucho que decía, no hay nada malo en la diferencia, no, porque la diferencia no atrae la binariedad. Y también la alteridad no tiene por qué llevar consigo mismo una binariedad, que es una cosa que, que estamos pensando todo el rato y que además viene como con una amenaza o con cómo me voy a comportar yo contra esa alteridad. No sé si te responde, en realidad. Valeria, ¿te gustaría comentar alguna cosa? No, Vale. está bien. Andrés, has tornat a demanar la palabra? Sí, porque hay una pregunta que antes se me ha olvidado planteársela a Valeria. Cuando hablabas hacia el final, que a mí personalmente es un tema que me ha interrogado desde hace mucho tiempo y lo llevo rastreando acerca del feminicidio, siempre me acuerdo de lo que indica Lacan en televisión, que es la dimensión del estrago, que es algo que cuando se habla de la violencia de género, yo pienso que muchas veces se deja de lado, y sé que lo que voy a decir a lo mejor suena algo un poco polémico, pero hay una tendencia que no sé qué es lo que piensas tú a intentar atraparlas bajo la categoría de víctima, dejando de lado qué hay del goce de esa mujer que la compromete de un modo que la estraga a encontrar un hombre que en base al maltrato le pone un límite mortífero a un goce desbocado, que es algo que Lacan indica de... Hay veces que, y hay una película fantástica que es El hilo invisible, que lo retrata fantásticamente bien de hasta dónde se pueden llegar a conceder para no perder al otro. Y es cómo poder tratar algo tan complicado como la clínica del estrago en situaciones que son de riesgo real de muerte, como es la violencia de género. Y es por si nos pondrías de mujer, ¿no? Entonces, ahí siempre está ahí esta pregunta inconsciente cuando se está en la relación con este hombre, esperando las palabras siempre de amor, que le diga algo sobre su ser. Y las mujeres en determinadas relaciones, y principalmente en las relaciones de maltrato, ceden todo al hombre. Es que acaban en la miseria y en la ruina, ceden de sus bienes, de su cuerpo, de su amor. No están en la posición de objeto de deseo, están en la posición de objeto de goce, ¿no? Exacto. Ser gozada por el otro. Hablamos del goce ahí, no hablamos de la posición de deseo. Entonces está bien lo que has apuntado, va por ahí, sí. Sobre todo porque a mí lo que me hace más problema es que desde la eclosión del Me Too, lo que se ha mediatizado, y por un lado te entiendo que porque políticamente es muy potente, pero tiene sus límites, es la identificación con la figura de la víctima, pero dejar de lado que es lo que compromete a repetir continuamente una... Porque él fue entrada en la vida misma. Muchas personas dicen, ay, que yo tengo una mala suerte con el amor, pero como ahí cuando empieza a trabajar se dan cuenta, no es que es mala suerte. Mi satisfacción, mi goce va siempre al mismo lugar. Siempre voy a buscar lo mismo para acabar igual, para acabar la misma situación horrible, ¿no? Entonces, esto es muy importante. A la medida que uno va sabiendo más de su goce, ¿no? No es un saber inconsciente. Uno va dejando de hacer. A la medida que va trabajando, se ve diferente. Se dice, ay, yo, qué raro, ahora estoy de otra manera.
no es hablar para cambiar. Ha cambiado, por esto he hablado, ¿no? Va más por ahí, ¿no? Vale. Me gustaría añadir una cosa a este tema que habéis sacado de la posición de víctima, que justamente siempre he hecho en falta, lo he hecho en falta desde la parte del psicoanálisis, que es que cuando una mujer en consulta presenta algo parecido, ¿no?, las coordenadas que estabais diciendo, nunca se remite a lo discursivo social que empuja ahí y que nutre esa posición. Y eso está, no desde solo las asociaciones de mujeres que colocan a la mujer como víctima, sino también desde el sistema patriarcal. Y no para desresponsabilizar, pero sí para poner las cosas en su lugar. Porque si no también se termina como acusando demasiado a esa persona, olvidando que también hay toda una estructura y todo un parapeto que localizarla también puede ayudar a esa persona. No, sí. A mí no me gusta llamar de víctima. Es una persona que por algo suyo, de su inconsciente, se enredó ahí y que hay que preguntarse para salir de ahí, ¿no? Yo creo. Pero es verdad, el discurso social tiene sus, ¿no? Ahí está el binarismo, el maltratador y la víctima. Es el lenguaje, pero cuando uno va trabajando, va saliendo de ahí, uno va preguntando-se em outro lugar, já não se vê aí atrapado em esta coisa, não? Em esta, já se vê, já habla de outra maneira, já se situa de outra maneira. Genial. Mira, por la hora que es, Alicia ha pedido la palabra y si os parece, ya al poco, si quieres también añadir tu... No, añadir que nos queden ganas para el próximo día. Que intervenga Alicia y guardamos un poco de ganas para el próximo día. Genial. No, un poco quería ir por la línea esta del tema de la víctima y estoy trabajando, bueno, y sigo haciendo trabajo en atención a violencias de género y violencia sexual. Y dentro de lo que tiene que ver con la víctima, o sea, para mí hablar de víctimas es hablar de un tipo de identidad, ¿no? Y volvemos al tema de, otra vez, si es un proceso de identificación o no. Cualquier persona que haya sufrido violencias sexuales o violencia de género, creo que continuar, ¿no?, esa identificación con una idea como la de la víctima es de todo menos, no sé, poner en valor la capacidad de esa persona de contraponerse a algo. Y luego esto de dentro de las violencias de género estamos hablando de muchas cosas, ¿no? Las violencias sexuales son cosas que no tienen por qué suceder de la misma manera que las violencias de género entendidas como las violencias dentro de la pareja, heterosexual, etc. O sea, que también abrir un poco ahí el campo para pensar, ¿no? Que es que las violencias sexuales bueno, ya podríamos hablar aquí de un montón de cosas que tienen que ver con la estadística, pero no tienen por qué tener que ver con el hecho de que una mujer pueda estar teniendo un fantasma o no otro fantasma. O sea, quiero decir que también entender desde la perspectiva feminista conceptos como violencia de género para luego poder aplicarlo en una clínica con una perspectiva feminista. Tiene toda la razón, hay que diferenciar. Y luego me gusta lo que dice Andrés del Me Too, porque es un tema que hemos estado hablando mucho en la obra que he referenciado de Ternura y Derrota, es una obra que hizo Luna Miguel hace muy poquito. Yo hice el epílogo de esa obra de teatro, que se puso se presentó en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y una de las cosas que se hablan dentro de esa obra de teatro es precisamente todo el tema del Me Too, ¿no? Yo antes he hablado de cómo realmente no tenemos un lenguaje para poder hablar del placer femenino, pero parece que sí que tengo un lenguaje para hablar del displacer femenino y siempre tengo muchas palabras para decir lo mal que me siento y lo mal que me han hecho y lo tal, pero no tengo nada de lo que hablar para poder hablar del goce, ¿no? Entendido como algo que me trae placer y no displacer, ¿no? Entonces, en este aspecto podemos hablar bueno, pues de si es bueno o no es bueno el Me Too. Esto podríamos discutirlo muchísimo tiempo y de cuál sería su repercusión política, pero también es interesante el por qué si puedo tener un Me Too de he sufrido una agresión sexual, pero cada vez que una mujer habla del Me Too, squirting o cualquier tipo de práctica sexual, es algo que es deleznable, ¿no? Puedo hablar del deseo siempre y cuando es porque ha sido corrupto por alguien, pero no puedo hablar de él cuando es mío. Y aquí un poco, que antes no he dicho a Miquel,
Yo creo que hay que tener un arte de lo erótico, creo que la única manera de tener un arte de lo erótico es precisamente explorándolo, que también creo que es algo que he visto un poco en lo que hablaba Valeria, o sea, ver qué es mi goce, cómo puedo saber qué es mi goce, cómo una mujer que está repitiendo un patrón que le lleva a una relación abusiva, si el simbólico que tiene se está diciendo que eso es la relación correcta. ¿Cómo puedo salirme de ese fantasma si no puedo explorar mi goce? Porque si exploro mi goce soy una puta o una zorra y tengo que mantenerme en la idea de víctima, virgen, culpable, madre, ¿no? Entonces, aquí se genera otra vez esa dicotomía o ese par binario dicotómico que al final nos genera esta cosa que es un callejón sin salida, donde creo que la única opción sería, bueno, pues eso, disfrutar el síntoma, generar un arte de lo erótico y de esa manera creo que es la única cosa de romper con este cuento del simbólico androcéntrico. No sé. Bueno, lo que comentas tú es a lo femenino se lo difama, que es el neologismo que inventa Lacan, que es escupir sobre este goce que es inquietante porque no hay un nombre para él. Exacto. Efectivamente. Bueno, yo creo que si acabamos aquí, Sí. quedará maravilloso. ¿Qué os parece? Sí. ¿El punto y seguido aquí? Muy ¿Sí? bien. Sí, sí, perfecto. Muchas gracias a las Vale. dos, muchas gracias a todos, ha sido un placer. Gracias a todos y a los no todas. Todas. Ha habido más placer que goce, en términos Sí, yo creo lacanianos. que sí. Muy bien, sí. Vale, pues para quien quiera, seguimos el 1 de febrero. Muy Con bien. Andalucía. Gracias, Gracias. Gracias. Un abrazo a todos. Chao. Buenas noches. Esther, ¿vais a seguir mandando, o sea, me vais a mandar los siguientes links? Sí, todo, Sí, todo. claro. Vale, que yo ya me quiero venir a todas. ¿Estáis contentas? ¿Os ha gustado? Mucho. Muchísimo. Te mandaremos también, vamos a mandar Mucho, a sí. todos la grabación, Perfecto. ¿vale? Genial. Ok. Adiós. Adeu. Vagi molt bé. Adeu. Adeu.